Libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer solo los versos del 29 al 36. Vamos a leer lo que se supone que sería la conclusión de lo que pasa en el versículo 12 en general. Solo vamos a leer del 29 al 36. ¿Lo tienen todos ahí en sus manos? Amén. Amén, ¿sí? Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció que en la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar Moisés y Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándoles prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por esta tarde ya en la cual hemos leído, orado, cantado, escuchado y dado acción de gracias. Te honramos, Señor, porque tú eres el centro de nuestra vida, el centro de nuestra iglesia, y tú eres, Señor, el principal personaje de la historia y de nuestra historia. Gracias por estar en medio nuestro, gracias por ser nuestro liberador, por ser nuestro redentor, por ser nuestro refugio y nuestro consuelo, y gracias por ser nuestra Pascua también. Hoy, Señor, venimos a ti ante tu palabra con reverencia, creyendo, Señor, que es santa, viva y más cortante que espada de dos filos, y que es luz a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Por favor, permítenos entenderla, escucharla, Señor, guardarla en nuestro corazón y permítenos cumplirla y obedecerla. En el nombre de nuestro Rey, de nuestro Salvador Jesús, el Hijo de Dios, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. He titulado, queridos hermanos, este sermón de hoy día de Santa Cena, la noche que dio origen a la mesa de la Santa Cena. La noche que dio origen a la mesa de la Santa Cena. Vamos a basar todo el mensaje en Éxodo 12 del 1 al 32, pero yo quise leer la conclusión de lo que pasó y de lo que ocurrió en el capítulo anterior o en el resto del pasaje. Éxodo 12 no es el relato de una liberación histórica, es el nacimiento de un pueblo redimido. Israel no sale de Egipto por medio del poder del brazo humano, ni por la liberación militar, ni por el ejercicio militar de un ejército, sino por obediencia a la palabra de Dios y la fe en la sangre de un cordero, en la fe en el mandato que Dios le da al pueblo de celebrar una Pascua o de celebrar la muerte de un cordero. Éxodo 12 suele predicarse como una historia de liberación. Sí, tiene mucha razón, pero rara vez se predica como lo que realmente es. Un acto que define cómo Dios salva y cómo Dios quiere ser recordado. Cómo Dios quiere ser recordado. No es simplemente el relato del Éxodo. Es el momento en que Dios instituye una mesa que interpreta la historia. Una mesa que usted y yo celebramos constantemente cada primer domingo del mes. Antes de que Israel camine, Dios le enseña a adorar. Antes de que Israel salga al desierto, Dios le enseña a adorar. Antes de que salga de Egipto, Dios le enseña a recordar. Antes de que se convierta en nación, Dios le enseña a comer como pueblo redimido, como pueblo escogido de Dios. Esto debería de llamar la atención. Dios no comienza la liberación con estrategias militares o políticas, sino con una teología profunda que se le enseña al pueblo antes de entrar al desierto, antes de ir al desierto. Y por eso este texto no envejece. Este texto no puede pasar de moda.
No porque este pasaje pertenezca al Antiguo Testamento, nosotros tenemos que olvidarlo o tenemos que dejarlo de predicar. Porque la iglesia, como Israel, siempre corre el riesgo de olvidar qué tipo de pueblo es y por qué existe la mesa del Señor o por qué celebramos la Santa Cena constantemente. Queridos hermanos, con esto en mente, veamos 3 puntos que nos enseñan por qué participamos de la Cena del Señor con frecuencia y por qué la celebramos hoy, 8 de febrero. Primero, la Pascua redefine el tiempo porque la salvación reordena nuestra realidad. Por favor, vaya a Éxodo 12, los versículos 1 y 2 y léalos ahí conmigo, léalos en su mente. Pero escuche lo que dice el pasaje. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, escuche la frase o cómo empieza el Señor. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Qué interesante cómo empieza el Señor el relato de la Pascua. Este mes os será principio de los meses. Este mandato no es administrativo, es muy diferente. Es el pensamiento o en el pensamiento bíblico, el tiempo no es neutral ni autónomo. El tiempo pertenece a Dios porque la historia le pertenece a Dios y porque Dios es el Dios de la historia. Al redefinir el calendario, escuche esto, Dios no está simplemente estableciendo una fecha litúrgica o Dios no simplemente está estableciendo la Pascua, sino destronando el marco interpretativo bajo el cual Israel entendía su existencia. Recuerden, queridos hermanos, que Israel lleva más de 400 años cautivo en Egipto. Y no solo esclavizaron sus cuerpos, no solo esclavizaron sus familias, se esclavizaron también en todo lo que tiene que ver con su mente, con su conciencia. Se les esclavizó la imaginación, el ritmo de vida, la manera de nombrar los días, se esclavizó la mente. Ellos vivían bajo el calendario de Egipto, bajo las normas y las reglas de Egipto. En el mundo antiguo, quien controlaba el calendario controlaba la identidad del pueblo o de las personas, fiestas, ciclos agrícolas, rituales religiosos y memoria colectiva. Quien tuviera el control del calendario y marcara las fechas del calendario, controlaba toda la identidad de aquel que estaba sumergido en ese calendario. Al decir, este mes os será el primero, Dios está ejecutando una descolonización del tiempo en la mente de Israel. Los está sacando de ese calendario egipcio para meterlo en el calendario de Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo de la salvación de Dios. Dios está ejecutando esa descolonización del tiempo en la mente de Israel. Israel ya no vive dentro del tiempo imperial de Egipto. Israel necesitaba ser libre de la esclavización del tiempo y de la mente. Ahora Israel vive dentro del tiempo redentor del Dios que los está liberando. Ahora Israel vive en una profunda dependencia del tiempo de Dios, de lo que Dios marcara como el principio del pueblo que Dios estaba redimiendo y que estaba metiendo en el desierto para hacer una nación grande, como se lo había prometido a Abraham. Dios no inserta la Pascua dentro del tiempo judío, sino que redefine el tiempo de Israel desde la Pascua, desde el primer acto de redención o de celebrar una fiesta dentro del pueblo judío. Dios cambia el calendario de Israel para darle un nuevo inicio, para darle una nueva reubicación de su vida. Durante más de 6 o 7 meses hemos hablado que necesitamos cambiar ¿de qué? De centro. Que necesitamos cambiar nuestro corazón humano, natural, para que nuestro corazón sea un corazón que realmente obedezca la palabra de Dios y obedezca a Dios. Aquí también lo vemos como Dios con la Pascua está cambiando el calendario de Israel, está cambiando el corazón de Israel para darle un corazón que simplemente le pertenezca a Dios. El acto salvador no se adapta a la historia, no puede pasar así. La historia es reinterpretada a partir del acto de salvación, que es diferente. El Éxodo no es un evento dentro de la narrativa de Israel, es la narrativa desde la cual Israel entiende todos los eventos durante el resto de su historia.
Hermanos, el éxodo y la salida del pueblo de Israel marca definitivamente tanto al pueblo que cuando usted lee la Biblia de ahí en adelante, cantidad de veces el salmista, los profetas y el mismo Señor recuerdan lo que pasó esa noche y recuerdan lo que pasó con Egipto allá en el desierto. Dios no libera primero y luego enseña a recordar. Al contrario, enseña a recordar para que la liberación no sea mal interpretada. Sin este acto fundacional del pueblo de Israel, el éxodo podría leerse como una victoria política o como un accidente histórico en la historia de este pueblo. Con este mandato, Dios asegura que la salida de Israel será entendida como una intervención soberana y gracia electiva, que Dios es el que está liberando al pueblo, que Dios es el que está interviniendo en la historia del pueblo y que es Dios el que salva al pueblo con su fuerza y con su poder, no con fuerzas humanas. Esto implica que la verdadera esclavitud no es solo física, también es del corazón. Por eso Dios comienza por el tiempo, porque quien controla el significado del pasado controla también el futuro, la dirección del futuro. Hermanos amados, la iglesia no vive según el tiempo del mundo, según las estadísticas del mundo, según las noticias del mundo. La iglesia no vive por lo que diga el mundo en la economía del mundo, ni siquiera según el tiempo psicológico de su pasado. Vive según el tiempo inaugurado por la cruz y la resurrección de Cristo como el inicio para nosotros de cero, como una iglesia nueva, lavada y pagada por la precio de sangre, por el Cordero que murió en la cruz del Calvario. Por eso la Santa Cena es un acto que reordena nuestra percepción del tiempo. Pasado, Cristo murió. Presente, Cristo nos sustenta. Y futuro, Cristo volverá por la iglesia, porque esa es la promesa que nos ha hecho a nosotros constantemente en su palabra. Una iglesia puede confesar la gracia y sin embargo organizar su vida desde otros calendarios. Éxito ministerial, crecimiento numérico, traumas del pasado, por así decirlo, o tradiciones. La cena no solo nos consuela, nos reubica dentro del tiempo de Dios y nos muestra en qué lugar estamos. Eso es lo que es la mesa para nosotros. Segundo, la sangre en la puerta no evita el juicio, declara que el juicio ya ocurrió. Por favor, lean. No, nos quedaría muy largo leer los versos del 12 al 13, que es donde se explica cómo se hace cómo se hace la Pascua. Pero sí podemos leer del 21 al 23. Por favor, léanlo. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad, ¿qué? La Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará sobre el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. ¿Hasta cuándo? Hasta la mañana. Pero miren lo que dice el texto: veré la sangre y pasaré de vosotros. Un error común es pensar que la sangre funciona como un amuleto protector. ¿Han oído hablar algunos cristianos que dicen que la sangre de Cristo me cubra, que la sangre de Cristo para esto y aquello, que la sangre de Cristo para aquello y lo otro? Parece que hemos cambiado de costumbre. En el pasado, cuando pertenecíamos a la iglesia tradicional, nos echábamos la bendición para salir a la calle. Entonces cambiamos la bendición por decir que la sangre de Cristo me cubra antes de salir a la calle. No es un amuleto. El texto dice algo más profundo. La sangre es una señal de salvación, es una señal de justicia. Recuerden que Pablo dice que sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecados. La sangre es una señal en la Escritura. En la Escritura, una señal no es algo que informa a Dios de algo que Él ignora. La señal es una marca pública de una realidad teológica ya establecida. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos? La sangre en los dinteles proclamaba que la muerte ya había tenido lugar en la casa. Ya ellos habían matado el cordero. Ya ellos habían sacrificado el cordero. Lo que tenían que hacer era sacar, untar y marcar las puertas con la sangre que ya había sido derramada dentro.
No es que el juicio se suspenda, porque algunos pensamos que el juicio contra nosotros se suspendió, o que el juicio para los judíos se suspendió. No, al contrario, el juicio fue ejecutado de manera sustitutiva. Quienes tenían que morir eran los primogénitos, pero Dios, con su misericordia y su gracia, permite que el pueblo sacrifique un cordero como señal del nuevo pacto que iba a haber en el futuro, para que no hubiera muerte en esa casa. Cada casa debe enfrentarse al mismo dilema: muerte del primogénito o muerte del cordero. Ellos tenían la elección de decir: no queremos matar el cordero, queremos que el ángel de la muerte pase por aquí y destruya nuestra casa. No hay casas neutrales, no hay salvación sin muerte, mis queridos hermanos. Esto significa que la Pascua no introduce una excepción del juicio divino, introduce un modo justo de atravesarlo. Aquí encontramos una afirmación teológica de enorme peso y profundo peso para nosotros. Dios nos salva a costa de su justicia. No es así. La Pascua no es un acto de indulgencia sentimental, sino de fidelidad radical al carácter santo de Dios. La sangre no persuade a Dios, satisface la justicia que Dios pide por el pecador. Es diferente. Esto demuestra o desmonta una visión superficial de la gracia. La gracia bíblica no es la ausencia de juicio, sino la provisión soberana de un sustituto. ¿Quién? Cristo el Señor. En la Pascua Dios no relaja su santidad, la honra plenamente, porque exige la muerte de un cordero para que pueda haber salvación en ese lugar o en esa casa. Cuando Jesús dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, está diciendo esto: el juicio ya ocurrió. La Santa Cena no pide misericordia. La Santa Cena lo que hace es proclamar la justicia de Dios satisfecha en Cristo el Señor, el que murió en la cruz por tus pecados y por los míos, satisfaciendo la ira de Dios en él mismo. Muchas personas viven como si el juicio aún estuviera pendiente. Algunos han confesado a Cristo como Señor y Salvador, pero todavía siguen temerosos de que les caiga el juicio de Dios encima. La culpa persiste. En el fondo, esto es una negación práctica de la eficiencia de la sangre del Cordero. Si usted, mi querido hermano, ha entendido que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo murió en la cruz derramando su sangre preciosa por sus pecados, usted no tiene por qué tener culpa. Usted tiene que ser la persona más feliz del mundo, entendiendo que ha sido redimido por la sangre, que el justo murió por el injusto, como dice el apóstol Pablo. Por eso la iglesia debe ser la más feliz del mundo. Por eso la iglesia debe ser la iglesia que más sonría y que más feliz esté constantemente, porque no somos como los que están afuera. Nosotros pertenecemos a la gracia divina y estamos en la salvación que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. 3. La Pascua no solo libera individuos, crea un pueblo estructurado por memoria y esperanza. Miren, ya leímos parte de lo que teníamos que leer. Tendríamos que leer los versos 14 al 20, 24 al 27, 29 al 32, pero vamos a leer del 24 al 27, por favor, búsquelo ahí. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. El pasaje es claro. ¿Está incluyendo a quiénes? A toda la familia. Vosotros y vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos que es este rito vuestro, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y liberó nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Y esto os será en memoria, es la frase que quiero resaltar. Dios ordena que la Pascua sea enseñada a los hijos. Por eso, como decíamos esta mañana en la escuela dominical, tenemos una responsabilidad enorme al enseñarle el evangelio a nuestros hijos. Amén. Amén. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
La fe no se transmite por experiencia individual, sino por memoria comunitaria. Usted debe de transmitirle a su hijo el conocimiento bíblico que aprende, pero también sus experiencias con Dios, en la forma en que Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado, lo ha guardado y lo ha sanado. Si por memoria, eso tiene que ser una memoria colectiva constantemente. Israel no se define por lo que siente, sino por lo que recuerda correctamente. Además, la Pascua debía celebrarse ya libres, pero aún no en la tierra prometida. Por eso la Pascua sostiene al pueblo en el desierto, constantemente en el desierto. La Pascua es una pedagogía contra la idolatría del presente. Enseña al pueblo a vivir entre las promesas cumplidas y la promesa pendiente. La iglesia es una comunidad pascual, eso somos usted y yo. La Santa Cena no es una comunión espiritual solamente, no es solo comunión espiritual, es formación eclesial, porque aquí nosotros como iglesia estamos recordando al Señor Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Nos recuerda que no somos consumidores de gracia, sino un pueblo en peregrinación. ¿Por qué somos un pueblo en peregrinación? Porque estamos esperando que Cristo venga por nosotros para llevarnos a los lugares celestiales, los cuales ha prometido que está haciendo morada para todos nosotros. Esa es la esperanza que tenemos como iglesia, que Cristo vendrá pronto y como iglesia nos llevará ¿a dónde? A celebrar una Pascua perfecta y eterna con Él, porque esa es su promesa, que cuando Él venga celebraremos con Él allá, en una mesa donde toda la iglesia está colectivamente. Una iglesia sin memoria se vuelve pragmática. Una iglesia sin esperanza se vuelve monótona. Por eso, hermanos, cada que vengamos a la mesa del Señor, como lo vamos a hacer esta mañana, vengamos recordando también este acto de la Pascua. ¿Por qué? Porque la mesa del Señor mantiene viva nuestra identidad mientras esperamos la consumación, mientras esperamos que Cristo venga por nosotros. Sea que muramos en nuestra escatología personal, o sea que Cristo venga en una escatología colectiva por todos nosotros, como ha prometido que lo hará. Concluyamos, hermanos, para entrar en la mesa. Éxodo 12 nos muestra que Dios no solo salva personas, reorganiza el tiempo, satisface la justicia y forma un pueblo alrededor de la mesa. La pregunta final no es si conocemos la Pascua, sino si vivimos dentro de su lógica, dentro de la lógica de la Pascua. Seguimos midiendo el tiempo desde Egipto, desde nuestro propio Egipto. Vivimos como si el juicio aún estuviera abierto para nosotros, porque una iglesia que entiende que la Pascua no trata la Santa Cena como un ritual más, la entiende como si lo que siempre ha sido, el acto donde Dios sigue formando a su pueblo redimido y el acto donde Dios siempre está trayendo esperanza para su iglesia, que Cristo vendrá por nosotros en cualquier momento. Querido hermano, con esto en mente, oremos al Señor y participemos de la Santa Cena.